Bienvenidos a octubre, baby. Cuando era estudiante este era un mes complicado, porque se acumulaban los parciales y los trabajos prácticos de fin de año, no sé si porque los profes se ponían de acuerdo o no hablaban entre ellos. Pero lo que hacía que este mes valga la pena es que se celebraba Halloween. Era el mes del terror, de los sustos, y desde que yo era un microbio pequeño que deambulaba por esta tierra, me encantaban las películas de terror, los cuentos de terror, todo lo que tenía que ver con ese aspecto oscuro de la humanidad. Me cautivaba, atraía mi interés y quería saber más. Así que mucho antes de hacer las prácticas con las que me terminé recibiendo en conjunto con mis queridas compañeras de prácticas, que les mando un saludo, había intentado iniciar una tesis, Instrumento del Mal. Si podés pasar tu vida sin hacer una tesis, hacelo, porque nadie debería pasar por ese proceso traumático y muchos tienen que. Pero bueno, será charla para otro día. Me fui del tema. Iba a hacer una tesis acerca del mal como fenómeno psicológico. Ni siquiera arrancó del todo el proyecto, pero sí leí mucho para ello, investigué, junté información y quiero compartir con ustedes en una serie de videos, tal vez, los aspectos que más me interesaron o que están para compartir. Así que, bienvenidos a la psicología del mal, parte 1. Pero con un tema tan extenso y abstracto, ¿por dónde comenzamos? Bueno, les presento el factor D de la personalidad. D por dark, que significa oscuro, y es algo que se descubrió, o más bien se construyó, por un conjunto de investigadores hace algunos años, y que engloba lo que se conoce como la tríada o actualmente la tétrada oscura, que son ciertos rasgos de la personalidad que, si están presentes en un alto nivel y en conjunto, hacen que la persona, o tienen más correlación con que la persona sea propensa a realizar actos de maldad. Así que bueno, vamos a hablar del factor D y la tétrada oscura. ¿Por qué? Porque no pueden evitarlo. El video ya está hecho. Se re malos. Voy a hablar de estos 4 rasgos en separado, pero por más que defina las características puntuales de cada uno, van a notar, como noté yo, que muchas veces se superponen entre sí, porque son ciertas formas de actuar las que generan un daño, roce, perjuicio sobre el otro y sobre uno mismo. Quiero aclarar eso antes de proceder con nuestros invitados del día de hoy. Comencemos con el integrante de la tetra que en lo personal me parece el más peligroso, y es la psicopatía. Los psicópatas fueron estudiados a lo largo de la historia bajo diferentes nombres. Le decían como manía sin delirio, enfermedad moral. Llegaron a pensar que estaban poseídos por demonios en alguna época de hace muchos años, porque eran sujetos que cometían actos en contra de la sociedad y del prójimo, le podríamos decir, sin que haya una enfermedad de por medio, algo que altere su percepción. Sabían lo que estaban haciendo. Las características que tiene una persona psicopática son la falta de empatía, no entienden lo que el otro siente, no hay una conexión con el otro ahí. También son muy, a la vez que no entienden al otro, son buenos leyéndolo. Entonces son buenos manipulando e intentando caer bien, intentando hacer que les hagas caso. Pero a todo esto se suma que no controlan los impulsos, a menos que estén muy adaptados a la sociedad y los guarden solo para no ser descubiertos y conseguir su objetivo después. Tienen una gran tendencia al comportamiento antisocial, o sea, que transgreden las leyes, o más bien las ignoran, no les interesan, no les detienen como detendrían a la mayoría de las personas. A este tipo de personas se les suele ver muy cómodos en posiciones de poder
o en las que pueden tomar, o deben más bien tomar decisiones que le van a afectar a un grupo grande de personas, y toman esas decisiones sin que les tiemble el pulso, porque no afecta sobre ellos lo que piensan que le va a pasar al otro, ¿sí? Y nada, un dato de color: si alguna vez son afectados por una persona con estas características, los psicópatas sufren mucho del tedio. Ese es uno de sus grandes puntos débiles. ¿Querés hacer sufrir a un psicópata? Aburrilo. Obligalo a una tarea inevitable, inescapable, que tenga que atravesarla y que no pueda acelerar su proceso. Se va a frustrar, te va a odiar, no va a tolerar esa situación. Algo, no sé, esperar en la fila, estar en confinamiento solitario, sin salir a ningún lado. Pueden ponerse creativos con eso. El siguiente invitado del día de hoy es un viejo conocido del canal: el narcisismo. Ya hice un extenso video al respecto sobre los puntos positivos, negativos, cómo trabajar tu narcisismo, cómo lidiar con una persona narcisista, pero bueno, les tiro un súper resumen, aunque les recomiendo que miren el video que hice. Una personalidad patológicamente narcisista es aquella en la que solamente piensan en sí mismos y no piensan en el otro. Necesitan de reconocimiento constantemente y ser valorados, y no tienen autocrítica para nada. Su opinión es como si fuese la más importante de todas. Además, cuando no pueden enaltecerse a sí mismos, buscan hacer menos al otro para estar por encima de ellos, aunque sea aplastándolos. Así que bueno, personas coloridas si las hay. Y ese es su punto débil. Mientras más alto quieren llegar, es que es más frágil la base de esa estructura. Entonces hacerle ver sus defectos es lo que los hace quebrar toda esa ilusión que construyeron para no tener que enfrentar su propia sombra y darse cuenta de los pequeños que son en realidad. Integrante número 3 de la tétrada oscura: maquiavelismo. Y antes de hablar de maquiavelismo, para que entiendan qué es lo que es, vamos a un ejemplo práctico. Miren mi dedo índice, ¿no? Bueno, ¿por qué me hicieron caso sin cuestionarme? Yo ahora se los hago ver, pero una persona maquiavélica, de una manera sutil, va a entrar en un juego de manipulación en el que los va a hacer caer y va a aprovecharse de que estén en él, porque no le importa el otro, que es algo que comparte con los otros rasgos de la personalidad, sino que no confía en nadie, y también todas las personas son un medio para conseguir su objetivo. Y para una personalidad maquiavélica, el fin justifica los medios, ya que viene del libro El Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavelo, ese antiguo filósofo político florentino ahí de Italia, donde explica cómo manipular y utilizar a los otros. Ser astuto como un zorro, dice. Cuando te enfrentes a tu enemigo, no tenés que solamente ganarle, sino dejarlo de una forma que no te vuelva a enfrentar. Es aplicar una forma amoral de política y manejo de las masas en el día a día. Y las personas maquiavélicas existen. La gente no está generalmente tan familiarizada con el término, pero es un rasgo de la personalidad peligroso, y una persona maquiavélica no es para andar sin cuidado, ¿sí? Así que cuidado en quién confían. Y llegamos al miembro más nuevo de este conjunto, pero que no es un integrante para nada nuevo en lo que es constructos que estudiamos de la personalidad, y es el sadismo. Lo hemos visto con Freud, lo hemos visto con Krafft Ebings, que han estudiado la sexualidad humana bastante bien en aquel momento, pero el sadismo, que obtiene su nombre por el conocido Marqués de Sade, polemiquísimo autor que estuvo más dentro de la prisión que afuera, incluso escribió algunas de sus obras en el papel higiénico donde estaba encerrado, tal vez a propósito, con algún mensaje.
y que era un... Ya cuando la libertad llega al libertinaje, ese era su modo de vivir. Pero más bien el sadismo es un aspecto de lo que este sujeto era. El sadismo es la búsqueda activa de causar dolor en el otro y el disfrute por tal. Y esto se puede conseguir de muchas maneras. Una persona sádica no necesariamente te golpea físicamente. Hay muchas formas de hacer daño. Esa persona que seguro has conocido, que tira el comentario de más, que tira esa frase de más, que agarra y hace la crítica, a ese profesor que hace el comentario ahí cuando rendís que no era nada necesario. Hay ahí un goce en la destrucción del otro y demostración del poder de alguna forma de aquel que hizo ese daño, que si se perpetúa en el tiempo genera mucho daño a la sociedad. Así que una persona sádica tiene el puesto dentro de la tétrada oscura muy bien ganado en lo que respecta a rasgos de la personalidad que son peligrosos. Así que solo para que quede claro, una cosa es que una amistad tuya te diga algo que hiciste mal en busca de ayudarte, como de che, mira, hiciste de esta forma, podrías haber intentado de esta y bueno, ya está, o qué tonto, ya está, ya pasó. Y la otra es sos un no te ayudo más. Bueno, ejemplo espero que haya quedado. Así que bueno, esa fue la lección de hoy sobre el factor de la personalidad. Hay test para medirlos, nomás que no sé si están adaptados a la República Argentina, lo tendría que buscar, pero los que sé que se utilizaban es el Short Dark Triad, que es el SD3 o algo así, y otro que se llama Dirty Dozen. Me gusta más el primero que el segundo. Así que bueno, espero que les haya interesado. Sepan que hay más por venir, porque octubre es largo y lleno de horrores. Además, no se olviden que siempre en cada video les recomiendo una canción. Y esta viene con historia. Hay un hobby tonto que tengo yo, de es que a veces cuando estoy al pedo me pongo a pensar en cómo son realidades alternativas a la mía, en la que yo hago algo que es diferente, o que tomé una decisión diferente, y empiezo a hacer como historia contrafáctica desde ahí. No lo hago tan seguido, pero es divertido cuando lo hago. Y hay una realidad alternativa en la que existe un Gian totalmente carente de moral, y que no sé si están familiarizados con la saga Injustice de DC, que es como ¿qué pasa si Superman hubiese sido malo? Bueno, es como un mundo totalmente distinto. Bueno, esta canción, que es Mein Herzbrand, espero haberlo pronunciado bien, de la banda Rammstein, es la música que suena de fondo cuando mi versión, que tiene un alto factor de D en aquel universo paralelo, no sé, está por ahí dominando el mundo con puño de hierro y generando destrucción masiva, que seguro lo debe estar haciendo. Creo que si hubiese un Gian totalmente amoral, creo que sería una persona muy peligrosa, y ojalá nunca lo conozcamos, que no se abra así una brecha interdimensional y venga. Yo no sabría cómo detenerlo. Así que bueno, los dejo con ese tema, escúchenlo con las luces prendidas porque da un poquito de miedo. Habla sobre un hombre que genera pesadillas en los sueños de los jóvenes, o más o menos esa es la interpretación que le entendí. Espero que este video no los haya espantado, o más bien sí. Espero que les haya generado preguntas. Espero que si quieren ver las próximas partes que voy a postear. Y va a ser un mes entretenido. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos la próxima.